de Berta y Cancio nacen estos arpegios de Ñandutí, con la sonrisa tibia de un río manso, de Don Jacinto y su dulce canto, estironeando su mandilí. Mezclando dos idiomas surge este canto, nada como el dulce idioma guaraní. Soy un tani estrúa y muy enojado por un saludo en los vestuarios que fue negado al gran Santa Cruz. Natajupi mi mano a la visera, Catamboyo yace en Baracamí, al grande Emiliano y a su 13 Tuyutí, al Maracapú del Cambay Echeverría y a la inmortal voz de Marco de Vís. Mezclando menta y para y guardo para la suerte un cabureí. Mi fresco tereré ya está preparado, no importa lunes o si es feriado, no importa el día si está nublado. Natajupi mi mano a la visera, Catamboyo yace en Baracamí, al gran Emiliano y a su 13 Tuyutí, al Maracapú del Cambay Echeverría y a la inmortal voz de Marco de Vís, al Maracapú del Cambay Echeverría y a la inmortal voz de Marco de Vís. Bueno, seguimos recorriendo la ciudad de Acay. Ahora llegamos al centro cultural. Vamos a conocer este lugar. ¿Cómo estás? Culto. Bienvenido. Buen día. Buen ¿Cómo día, andamos? bien nomás. Yo soy Lilian, la profesora Lilian. La profe Lilian. Sí, exactamente. ¿Estás acá en el centro cultural? Sí, estoy en el Centro Cultural y bienvenido a ustedes y también por recordarse por nuestra ciudad. Por favor, un gusto para nosotros recorrer el Paraguay. Ojalá hagamos todo. Sí, el ojalá. Paraguay. Sí. Esa es la idea. Y acá tenemos un centro cultural y lleva el nombre de mi tía, la que es la promotora de la cultura. Siempre le gustó mucho y digámosle que no llegó a cumplir su sueño, ella falleció antes y entonces la tía, la que es la hermana, me dio todo lo que ella estaba juntando para poder poner también así un centro cultural. ¿Hace cuánto tiempo que falleció tu tía? Y fue en el 2013 que ella falleció. Entonces, 2012 y 2013 es lo que empezamos a inaugurar un año. En honor Después a ella. sí, en su fallecimiento se inauguró este local. Sara Estela Hortellado Torres. Sí, Sara Estela ¿Es tu Ortega, tía? mi tía, sí. Y tenemos una biblioteca y un museo y también tenemos una donación en el 2016. Nos donó un país que se llama Espínola, el apellido. Sí. Está en Villarrica, es oriundo acá de Acay y nos donó la parte numismática con cosas que él también iba coleccionando a nivel país. Mira qué bueno. Sí, y ¿Cómo? estamos nosotros manteniendo eso y queremos continuar. Ojalá que mis hijos, ¿verdad?, lleguen a llevar en adelante este centro cultural. ¿Podemos pasar a la biblioteca Sí, para vamos a poder pasar, sí, mirar? adelante. Permiso. Sí. Y esto empezamos con un chiquitito de nuestro, con libros, Sí. y luego tuvimos donaciones. La invitación que se iba era, verdad, de que ellos lleguen con un regalo, pero que sea libros o cosas antiguas para que pueda donar a la institución. Mira qué bueno. Y tenemos donaciones, por ejemplo, que nos traían por valores de 6 millones. Esta fue una donación de un país, Genes, que está también por Asunción. Son toditas las partes reflexivas. Tuvimos donaciones también de un señor oriundo también de nuestra ciudad, que es Ábalos Mariño. Sí. Él donó todito así un estante con libros por valor de 6 millones de guaraníes.
Qué bueno. ¿Y los chicos acá ahí vienen a leer, vienen a... Sí, justamente ahora, por ejemplo, hace 2 años que estamos teniendo así un horario fijo, pero la gente está llegando ahora, ¿verdad? Para después de que se haya abierto, ¿verdad? Las puertas, porque siempre teníamos así de escondidito, pero gracias también a la gestión que tenemos con el intendente, él nos da 2 funcionarios para que pueda trabajar aquí, uno en el turno mañana y otro en el turno tarde. Claro, para poder tener abierto Sí, todo el abiertos día. todo el tiempo. Entonces los sábados tenemos, hasta sábado abrimos hasta el mediodía, hasta la 1 de la tarde. Espectacular. Sí. Y acá tenemos el museo. Este es el museo, este es nuestro museo numismático País Espínola. Todo lo que tenemos aquí fue donado por él, por nuestro país, que es oriundo de nuestra ciudad de Acá. Y acá, por ejemplo, podemos ver los álbumes, son toditos monedas y billetes antiguos de todos los países. Por ejemplo, tenemos lo que son de Asia, después tenemos África, Oceanía. Estos son Europa 1, que tiene España, Portugal, Francia, Italia y Vaticano. Y van con todas las monedas. Ahí están los billetes. Inclusive si quieren mirar más podemos ver, este es Europa 2 y Europa 2 tiene Inglaterra, Irlanda, Islandia y todo lo que Están todos los países. Sí, todos los países. Que contempla este. Sí, este libro. sí. Bueno, tiene todas las monedas. Y todo esto donó Donó el país el Espínola. país. Mira, pucha. Y por eso para mí es algo, un tesoro que tengo escondido aquí. Y también estos son las monedas, ¿verdad? Nuestras, de Paraguay. Vamos a depositar 100 guaraníes de verde. Que se me acuerdo muy bien. Son historias ya de cómo fueron creados. A ver, esta moneda no había visto nunca. Está el explicativo también. Sí, ¿no? completo, tiene todito el señor, fue muy organizado en nuestro país. Y él hizo todo este trabajo. Sí, él estaba haciendo, llevando, y por eso yo le dije, y me dijeron también, muchas veces por falta económica, ¿verdad? Lo que no se puede, pero por eso yo puse un letrero allí de que este es su pieza, su centro cultural, su museo, ¿verdad? De él. O sea, yo de esta moneda me acuerdo. Desde acá empieza mi... Y este también fue el mío. Este también, ¿verdad? Sí, el 5 guaraní. 5 guaraníes, 10 guaraníes. Y este le decíamos Guaraní. cambuchií y este le decíamos bacanatí para conocer las monedas, porque muchas veces uno por el... Después acá, mira Santi. Acá ya están las monedas, ¿te acuerdas? 50. De 50, 100. Y este ya fue el reemplazo ya del Sí. 10 y del 5, ya Sí. vinieron ya así en dorado. Ah, claro, ¿te acuerdas de la moneda? De plata era lo otro, tipo plata, y después vino en dorado. Ay, estas son las monedas más actuales. Allá está el 1000, ¿verdad? Sí, el 1000 ya. La moneda actual. Impresionante la evolución. Acá parece que están los billetes. Acá están, Sandy. Mira. Ay, joder. Acá están todos los billetes de... Sí. ¿De qué época son esos? No sé si tienen años. Están en peso. Todos los billetes que se usaban en el Paraguay, ¿verdad? Sí, sí, toditos son. ¿Ya? Banco del Paraguay y Río de la Plata. Mira estos billetes. Mucho más chicos. Esto realmente es material histórico. Sí, son algo que se queda ya para nuestra generación, digámosle. Mira, don Carlos Antonio López.
El billete de 500 guaraníes. Sí, 100. 5 guaraníes también, que es 5 pesos. Un guaraní. Acá, esto yo empecé a ver. Acá empieza el mío. Mis recuerdos. 5. Y los jóvenes vienen a mirar estos billetes. Sí, están ahora, por ejemplo, como le digo, que están abiertos, están conociendo. Acá está el 100 que decía. Sí, de verde. El 100 verde. ¿Y hace cuánto fue donado esto por el Y este padre? fue en el 2016 que Ah, se este nos fue. donó, sí. Por eso son nuevos y... El antiguo Milch. Pero están, ahora por ejemplo los jóvenes están llegando, inclusive gentes de otros lados que ven también y ya están acercándose. Y el país viene y busca todo esto a ver si está los dineros que él donó. Acá hay una moneda que mucha gente va a recordar. Antelco. El Antelco. Ahora, este subte no. Este no. ¿Qué moneda? Un viaje en subte, dice. Transporte de Buenos Aires. Ah, claro, este de Buenos Aires no podía ser acá. Pero sí tenemos acá la famosa ficha del La moneda, Antelco. sí. Y estos son toditos a través de, como le digo, de Uruguay, Uruguay, Brasil. Brasil. Sí, todo lo que son de ellos. Pues acá tenemos en serie utensilios antiguos. Sí. Eso dice que él se iba, esto era lo que se utilizaba en los aviones. Cuando él viajaba, y yo le decía, ¿y cómo hacía para traer? Y esos son secretos que uno sabe, le pedía a la recepcionista y me daba, me dice, y coleccionaba él. Inclusive nuestra caramañola, que se utilizaba en la guerra, ¿verdad? En la época para llevar agua. Y él donde se iba traía, porque hay cosas también que no son nuestras, son de otros países. Y este cajero antiguo, Y ese sí que era de la época del 80, ahí se pagaba en los bancos de fomento, eso se utilizaba, si allá estaba y ahí te pagaba el... la famosa Sí. caja del banco. Sí, y allí nomás se utilizaba para el pago y todo. Qué lindo, profe, realmente es muy lindo todo lo que Y lograron, ¿verdad? sí, y prácticamente vamos manteniendo nosotros esto. Yo cuando salgo de la escuela lo primero que vengo y miro todo, cómo está, si está en orden. Si hay algo que falta, ya empiezo ya a decirle, esto vamos a poner, esto no está en su lugar, hay que ver. Porque para eso, no sé, en mi casa me esquino mucho, porque quiero ver todavía esto que vaya adelante. Y la gente de Acay, ¿cómo el gentilicio de Acay? Acayuense. Y acaienses somos nosotros muy hospitalarios, eso sí, somos amigables. Si hay algún acayuense que quiera donar algo más para el museo, Sí, para la biblioteca. está abierta, las puertas están abiertas y lo que ellos quieran donar va a ser guardado acá como una reliquia. Y para conocer otra de sus hijos, inclusive vamos poniendo los nombres de quienes fueron, quién donó eso en este museo. Tenemos otro que es de la que la profesora Sara Estela Ortellado Torres había juntado, ¿verdad? En su época mira. también. Y este es su pieza, este es de ella exclusivamente. De este yo empecé el museo, con cosas antiguas que fueron de nosotros, digámosle, de nuestra tatarabuela, que vamos juntando. Y va evolucionando también así como estuvimos viendo, porque Sí. antes, por ejemplo, como yo le decía, estos son lo que nosotros utilizamos. En esto se prendía y poníamos y estudiábamos ahí. Después para ir en el colegio teníamos que tocar la nariz, todo negro salía, porque tenía una telita con queroseno y eso se prendía y se iba para arriba. Y algunas veces el viento lo traía y venía ahí ensuciaba todo lo que encontró. Y estudiaban prendiendo eso. Eso, y acá poníamos y acá estudiábamos y con esto era lo que nos alumbrábamos porque no había la energía eléctrica. El lampiú. Y después ya íbamos creciendo, avanzando, este es el lampiú también y acá por ejemplo se puede notar, este es la telita y este es lo que se prende y se le pone queroseno en este.
Y estos son los que se utiliza. Este ya venía ya avanzando, ya más. Esto, por ejemplo, el otro era chiquitito, esto ya es más, es para colgar ya por la pared y se le llamaba lámpara Ambopi. Y tenía también así como una tela que ahí se puede ver. Y se le cargaba aquí el querosén y se le ponía también. Y esta era la telita. Ahí está la tela. Para prender. Entonces, y se le ponía el querosén y se le tenía que sacar con este para que pueda ir. Claro, ahí vos le vas prendiéndose. regulando. Y después iba evolucionando de a poco. Luego se tuvo también este y después vino esto, que son las lamparitas. La lámpara Ambopi. Y esta es la lámpara Ambopilla. Y luego vino la lámpara Sol de Noche, que es este. Esto sí que se utilizaba. Se utilizaba en las fiestas. Ya tengo uno que tiene todo. Y este, por ejemplo, le voy a mostrarle nomás. Tiene su camisilla, le llama, que Sí. tiene que ir colgado de aquí. Este ya se le cayó ya. Y como se dice, mamá, si este se caía en la fiesta y no se tenía repuesto de la camisilla, no se podía prender las luces. Y esto, por ejemplo, se le ponía acá querosén y se iba inflando este para que pueda alumbrar más allí. Y en este se le cargaba querosén y acá se le tenía que poner un poquito de alcohol para que se pueda prender eso. ¿Cómo el tema de la fiesta? Habían varios de esos. Sí, se ponía como 3 de esto, ¿verdad? Y eso era lo que alumbraba en cada esquina para la fiesta, porque no había energía eléctrica ni nada. Y le puedo mostrar el otro, el que tiene la camisilla, un ratito. Sí. Voy a traerle este. Así, esto, mira, esta es la camisilla que se tiene. Ah, ahí está. Este todavía no se le cayó, esa es la camisilla y ese era lo que alumbraba. Sí, yo recuerdo, este sí ya recuerdo, ¿verdad? Entonces, así yo, por ejemplo, esto no quiero ni que se me caiga loco para mostrarle a nuestra gente cómo. Y este era el famoso vitrola, Ahí está. el que se utilizaba para la fiesta y se ponía el disco y con un parlante en la esquina. Y ahí ya era ya el fiesta a lo grande, ya se hacía con eso. Y era Imagínate. nuestra fiesta de antes. Y inclusive como docente era que el 16 de agosto me fui y les proyecté a ellos lo que fue el acostaño. Y que esto también fueron los que utilizaban los niños para su armamento. Y esto era hecho en la fundición de hierro de Ubucurí. Allí se preparaba esto, para que se pueda ir a la guerra. Inclusive tenemos el famoso que les mostré, la espada que utilizaban ya los generales, que es la sabla. Entonces sable. Sí. Este no habíamos visto nunca. Esta es la primera vez que... Y ese, por ejemplo, tiene la punta, inclusive se utiliza, ¿verdad? También para la caza, la pesca que utilizaban los indígenas, pero este fue lo que se utilizaba, por eso tiene también ahí como para clavar y pegar el costado. No, de este lado. De este lado. Y de este lado. Estos son los niños, ¿verdad? Sí, eso usaban los niños, eso se preparaba, ¿verdad? Y se les daba para que puedan pelear. Podemos decir de que tienen elementos históricos importantes también Sí. en este museo. Y inclusive, ¿verdad? Esa proyección yo en la escuela, porque viste que los niños aprenden más cuando es visual Sí. y también a la vez con materiales concretos. Y les gustó muchísimo a ellos esa historia cuando veían y les mostraba también a la vez. Y esto, por ejemplo, son hierros que tenía la fundición. Ahí, por ejemplo, todo esto se hacía para la casa, se utilizaba, inclusive esto, ¿verdad? El famoso, no sé si por Asunción suelo ver todavía, es para golpear como el timbre. Y es un hierro. Se coloca la puerta y paz, paz para golpear en vez del timbre. Y la verdad que ya no hay, ¿verdad? Ya, Sí. no, ya no se ve eso. Y entonces ahí nomás le golpeas la puerta.
Y están las hachas, todo esto fueron, ¿verdad? De época de la fundición de hierro que se hacía allí, los machetes. Estamos medio cerca, ¿no? Sí, de Ucuy. Sí. Y mi tía era una persona que salía mucho y le pedía a la gente para que le done, para que le dé. Había cosas también que ella compraba porque le gustaba. Y las ollas, por ejemplo, que son de hierro, las pavas de hierro, la cantinflora. Esto, por ejemplo, hasta hace poquito. Ahí nomás, profe, Sí. ahí nomás que no se caiga. Este, por ejemplo, se llevaba y se traía del manantial el agua, Agua en ese, manantial. sí. Y se llevaba a los personales para tomar. Inclusive, después estos ya son más modernos, esto sí que era lo que se utilizaba, que le llama agua, Sí, para sí. traer el agua. Sí, ese sí, ya llegamos a ver. Sí. ¿Es Entonces, la fruta esta? sí, la fruta se corta. Y Se le usa saca de la cántaro. semilla. Sí. Y este se agarra el agua y se toma de este. Inclusive esta clase, por ejemplo, viene el más chico y de eso se hace para la guampa, que es este, para tomar mate. En esto antes no se compraba nada, era lo que se tenía, se usaba. Y esta es la planta, la fruta en sí. Y esto también fueron utilizados, según mi tía me cuenta, que fue de la época de la guerra, ¿verdad? Que a ella les dieron y ella iba coleccionando también. Esto llevaban ellos su agua para tomar, e inclusive algunos le ponían bebida, ¿verdad? Bien frío, que se utilizaba ya en la época anteriores, y en esto se mantenía frío. Cantinflora de guerra. Sí. Veo ahí una máquina de coser. ¿Esa máquina de coser de quién era? Y esta, no sé, pero era seguramente de nuestro antepasado, porque Está eso es lo que completita. yo me estaba dando cuenta también, de que lo de antes le pone mucha creatividad al trabajo que hacía. Pues se nota esto, ¿verdad? De que es una marca. Tu auto siempre te da un extra. Ponele un extra vos también. Cargá los diésels S10 aditivados de Petrobras. Extra diésel S10 aditivado, calidad superior al mejor precio. Diesel Podium S10, único e incomparable. Cargá siempre los diésels S10 de Petrobras. Quiebra la quietud con el canto triste del pobre lenzo. Hierba verde, hierba en tu inmensidad. Quisiera perderme para descansar y en tus hojas frescas encontrar la miel que mitigue el surco del látigo. Habla ilimitado. Con Claro Prepago, habla ilimitado. Porque ahora todas las llamadas a todos los Claros son gratis. Asimismo, recargando desde 5.000 guaraníes, hablas ilimitado durante 30 días a todos los Claro. Pasate a Claro y habla ilimitado. Noche mala que camina hacia el alba de la... Acá, cabeza. Sí, acá hay, dice, ¿verdad? No sé si de venida pudieron ver el cerro. Está Sí. teniendo una nube encima de la cabeza. Sí. Y por eso dice acá hay, allá acá hay. Y acá ari oin la oña, allá. Y es la nube.
Iñaca Ari, sobre su cabeza. Sobre su cabeza. Y está la nube. nube, sí. Por eso también dice, tenemos dos historias, que es ese, ¿verdad? Uno que está acá, Ari, que es la nube que tiene, y otro que es el indiocito que estaba justamente en el cerro y tenía algo escrito acá y decía acá hay y mostrando hacia allá. Sí. ¿Y qué pasó? La gente pensaba, porque en aquel entonces el oro había mucho, entonces pensaron ellos que el oro estaba hacia allá, pero sin embargo había sido el indio, quería decirle a la gente acá hay, que estaba dentro de él, del indio, adentro estaba el oro. Y entonces la gente se fueron todos a buscar otro lado. Esas son las dos versiones del nombre de la ciudad. De la ciudad, sí. Iñaca Ari Que sería es la nube que acá tiene. hay, Sí. y acá hay, de acá hay algo. Sí, de acá hay algo. Y justamente también, si usted se va al cerro Acay, este es lo que nosotros nos caracteriza, como digo yo, el oropel. Usted puede ver, ¿Qué es el brilla oropel? eso. ¿Vieron cómo brilla? Parece lentejuelas. Sí. Y esas son pepitas de oro, ¿verdad? Pero que no tiene valor. Pero que se dice también, ¿verdad? Nuestros ancestros, de que ha de haber un tesoro escondido en el cerro. Porque vos donde te vas, el río, donde corre las aguas, ¿verdad? El arroyito tiene todito esto. Está minado de esta arena. ¿Sí? Sí. Y yo la vez pasada me fui y justamente en Semana Santa muchísima gente venía y me iba y le decía, ¿ustedes conocen el oropel del Cerro Acay? No, ¿dónde hay? ¿Dónde hay? Y miren acá. Y vos al cruzar el arroyo ya podés visualizar ya. Y justamente en ese día nos salió el sol. Y cuando sale el sol, alumbra, brilla el arroyo. Hay historias acá de plata de Udú, de tesoro. Sí, hay mucho. Según verdad también nuestros antepasados contaban de que ellos sacaban el plata de Udú en sus casas, cerca de sus casas. Por ejemplo, mi tía contó de que sacó en una pava y estaba lleno de oro. Inclusive ¿Tu tía sacó eso? Sí, mi tía. ¿Llegaste a ver? Y yo tengo un aro que dice que es del plata de Udú. Es así uno que tiene todo con... es trabajado hermoso. ¿Se puede ver? Sí se puede. Le puedo traer si quiere ver. Sí, quiero ver. Le voy a traerle y tenía... Eso había encontrado tu tía. Mi tía. Y le vendió otra vez a otra tía. La tía otra vez vendió, así ya se iba, ¿verdad? Y lastimosamente no pudimos concretar porque compró así separado. Tenía también la cadena, igual con la medalla del aro. Del aro. Sí, y el anillo también. Y eso yo no pude más adquirir, solamente el aro, y mi mamá me regaló ese en mis 15 años. Mira un poco, se habló mucho hasta ahora de plata de Udú, pero todavía no tuvimos una versión oficial de decir este elemento me dio mi mamá porque mi tía había sacado, por eso que tanto quiero ver, ¿verdad? Sí, Porque sí. hay muchas historias de plata de Udú, pero nunca una persona me dijo, este es. Sí, y según también nosotros tenemos un lugar, mi mamá y eso cuenta, tenemos un terreno en el lote, nosotros le llamamos, pero en realidad el nombre es Baloy Rivarola el lugar. Y me suele contar mi mamá, hay un agua y dice que le llaman Solano Ucua. ¿Y por qué mamá? ¿Maere en guaraní? Le dije, ¿maere mamá? No, yo la Solano Ucua, le dije. ¿Por qué le llaman? Y me dice, y este coche Membú, acá pasaban la gente, cuando era la época de la guerra, y según dicen de que Solano López pasaba acá, me dice, y la gente, y se veía así lo del caminero que iba, y me dice, y según dice que ahí hay un grande el plata de Udú que se tiene, me dice, en el Solano Ucua, que ahí ellos enterraron y por eso iban enterrando por el camino sus oros, sus tesoros. El momento donde uno empieza a decir hay plata de Udú, normalmente dice cuando se ve el fuego, ¿verdad? Sí, el juego. O sea, mi papá me contó también que una tía vio fuego en el patio de la casa. En la zona de Paraguarí hay muchas historias de plata de Udú, o sea, en toda esta zona. Sí, sí.
Hay mucha historia de plato de Y Uy. mi marido, por ejemplo, me contó que su mamá le había contado ahí en el patio de que después de llover todo, vieron ellos así que el juego se subía para arriba y era así tipo color azul y se caía y se quedaba ahí. Y justamente un señor también la vez pasada vino y me dijo, vos sabés que tu terreno, señora, es una tierra bendecida. Me dice, ¿y por qué? Le digo, y acabo tenés la planta que tanto se busca en Paraguay, me dice. Y le dije yo, ¿y qué es? Y te voy a contar, me dice, ¿cuál es? Y es un remedio también a la vez que mi tía me había contado, me dijo. Y es una plantita así que sale entre los pastos. ¿Y cómo se llama esa planta? Ay, eso por lo menos no me recuerdo un poco cómo era, pero me dijo el nombre de esa planta. ¿Y tenés pala? ¿Pala para sacar? No, para ver el plato de Uy ahí atrás. Porque acá así en este patio. Sí, hay, pero ahora yo no puedo. Córtame. Sí. Te voy a traer el aro. El aro queremos ver. Acá lo que dice que había. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Allá cerca después del bananal, lo que dice que... ¿Dónde? Yo sí. Por favor, no se pase. Voy a traerte el aro un ratito. Si me aguardas, Sí. no sé si quieren desayunar. Tenemos tortilla con mandioca. Es posible. Y ¿En serio? después tenemos el tereré con Mucho remedio refrescante. ¿Tortilla o mandioca? Y Sí. remedio refrescante ese es el tereré erupá nomás. Y eso es lo que es acá. Somos hospitalarios. Lo que llega a nuestra gente le recibimos. Vamos a hacer tererupá con Sí, ustedes. sin problema. dale. Vamos a pasar, pero... Bueno, mientras le esperamos, queremos saludarle también acá a otra persona que trabaja en el Centro Cultural, ¿verdad? Si te presentabas a la gente. Sí, yo soy la encargada del Centro Cultural a la mañana. Yo soy Bianca Acuña. Y Me quedé con el tema del oro plato de acá hay. sí, de acá hay. Y todas las mañanas estoy acá. Así que vos le podés recibir a las personas que quieran venir de lunes a sábado. De lunes a sábado. Los sábados nos turnamos a la mañana. Ella viene cada 15. Si podés venir también para conocerte un poco, tu nombre. Bueno, yo soy Ninfa Nuf, estoy también a la tarde, a partir del 12 a 5 de la tarde y nos turnamos con mayor los fines de semana. Qué gusto, entonces Sí. ustedes son las que están siempre acá. Aquí estamos acá. ¿Y qué es lo que más preguntan los jóvenes cuando vienen? ¿Qué es lo que más les llama la atención? Acá. El museo, lo que más ven, estas cosas, por ejemplo, Cosas un los poco raras. instrumentos, así, esas cosas, por ejemplo, es difícil de encontrar en cualquier parte. Y después, las computadoras de antes ahora ya son todo, no, ¿Esta llegaste a tener vos, Andy? Sí, ¿Tuviste esta? tuve. Allá está parte de las primeras computadoras que vinieron. Sí. Bueno, entonces está hecha la invitación para que la gente venga al Centro Cultural. ¿De qué hora de la mañana? desde las 8 hasta la 1. De 8 a 1 y después Y el mío. de 2 a 5. De 2 a 5. De 12 a 5. Sí, vienen, mucha gente viene, amigos nosotros que vienen, entran, miran, ¿verdad? Y la gente que está de paso también, ¿verdad? La gente que pasa por acá puede estacionar ahí afuera, quedarse y pasar al Centro Cultural, ¿verdad? Sin problema. Sí. Y también algunas veces traigo a los niños para que puedan leer cuentos, les enseño así muchas cosas. Qué bueno. Sí. Bueno, muchísimas gracias por recibirnos en este Centro Cultural de acá hay y echa la invitación a todos. Va a ser bien este Neike, fantasma de la noche que no acabó. Llegó a Paraguay el nuevo Samsung Galaxy S9 y S9 Plus, con una cámara que cambia con la luz igual que el ojo humano y te permite sacar las mejores fotos, ya sea de día con la luz brillante o de noche con muy poca luz. La cámara que cambia el slow motion a un super slow motion para que puedas captar los mejores videos en cámara lenta.
la cámara que te convierte en un emoji, así podés ser vos mismo y expresarte como sos. Adquirí el tuyo y exigí siempre el sello de garantía de Samsung Paraguay. Samsung Galaxy S9 y S9 Plus. La cámara reinventada. Bueno, en este momento nos encontramos en lo que fue la cantera de la ciudad de Acay, así que ya estamos con otro amigo que nos recibe. Si te puedes presentar para la gente. Muchísimas gracias, Bicho, por la presencia, por la invitación. Yo soy Milton Monjes, profesor de educación física, amante del turismo en la naturaleza, y estoy desde el año 2000 detrás de este tipo de actividades en la zona. Acá hay, por supuesto, que es mi zona de influencia, la zona de Uicuí, Carapeguá, La Colmena. Y acá tenemos lo que era antiguamente la cantera, Sí. de donde se extraían las rocas para el tema del asfaltado de la ruta de La Colmena, por ejemplo, que en su totalidad casi fue utilizada rocas de este sitio allá por la década del 80, principios del 80, para asfaltar esa ruta que tenemos desde acá y a La Colmena, la ruta 14 de mayo. Actualmente este sitio es un patrimonio, ¿verdad? Es un monumento, considerado monumento natural desde 1994 aproximadamente, no tengo la fecha exacta, pero estamos desde el 90 con esa denominación. Es un monumento natural y está habitada por unas 50, 60 familias que trabajan exclusivamente en el tema de hierbas medicinales. El tema acá de la familia es el cultivo de las hierbas medicinales. Y mira, po. van hacia Asunción, Ciudad del Este, San Lorenzo, es el mercado. Y plantan, me imagino que por acá, ¿verdad? Sí, entre las rocas. Una Es zona. increíble. Cuando podamos ver imágenes aéreas, vamos a ver chacras en medio de la serranía. Esta serranía es totalmente circular, con un cono en el medio. Y frente a nosotros tenemos el cerro de Acay, Sí, una en- parte. En sí, el círculo de la serranía en sí se llama Cerro Acay. No tiene nombre específico cada, Sí, cada elevación, cada es el serranía. conjunto completamente, pero el sitio más visitado es acá, lo que tenemos enfrente, donde está el Curuzú Siete Hermanos, y donde los banquitos pusimos en noviembre de este año, del año pasado, pusimos acá con un grupo de soñadores, y la gente visita muchísimo este lugar. Bueno, entonces vamos a disfrutar de imágenes aéreas, observando todo lo que es este lugar de serranías, ¿verdad? Así mismo, es impresionante la forma de esta serranía, totalmente circular. Y antes por lo menos teníamos vamos a decir, la creencia popular de que este fue un volcán. Y según estudios geológicos se hizo en el 2009, se descartó esa posibilidad. Se descartó totalmente. Alguna gente también dijo que había una posibilidad de que sea un lugar donde chocó un meteorito por la forma circular perfecta del cerro. Sí. Y tampoco, según los geólogos, no es de esa característica. Totalmente descartado. Técnicamente no puedo comentarles el nombre técnico del tipo de rocas que tenemos acá, pero se descartó esas dos teorías. Los jóvenes que quieran venir a visitar esta zona del cerro, ¿cómo lo hacen? Normalmente tenemos guías locales
Yo, por ejemplo, soy uno de ellos. A partir del 2000 estoy en ese tema y con mis alumnos como anécdotas le cuento que traía a mis alumnos a la mañana, por ejemplo, a un grupo, a la tarde otro grupo, y así hacía. Y después la gente también me asoció con este tema del turismo acá en Acay y actualmente me convirtieron en uno de los referentes en este tema. Eso es muy y importante. suelo hacer también ese trabajo. Pero hay montones de gente que puede hacer. ¿Cómo te encuentra la gente en tu Facebook? Facebook, Instagram es lo que más uso yo Sí. para el tema del turismo de aventura y turismo extremo también. ¿Cómo te encuentran? Milton Monjes en Facebook y en Instagram @Milton Alexis Monjes. Ahí está. Y Para que la gente sepa y pueda contactar contigo y pueda venir a disfrutar de este lugar. sí, es muy lindo y es recomendadísimo, como se suele decir, porque te da bastantes opciones. Y en invierno es la mejor época para visitar los cerros. Normalmente yo aconsejo a la gente que quiera venir a visitar que en verano lo eviten por el tema de las avispas, Sí. mucho más alimañas. Y en invierno, sin embargo, es mucho más Muy tranquilo. tranquilo y físicamente también ayuda. Sí. Ayuda más. Ayuda a Sí. tener más estado. Más, más aguante, como se suele decir vulgarmente. Excelente, profe. Muchísimas gracias. No, al contrario, el agradecido soy yo y estamos a las órdenes para conocer más de Acay en cuanto puedan, porque tenemos varios sitios que pueden ser visitados, dignos de ser visitados en Acay. Tenemos el Cerro Verá, la cría y producción de tilapias en Ibiraitú, por ejemplo, son los tres, así a grandes rasgos, los principales. Excelente. Muchísimas gracias. Gracias. Tu auto siempre te da un extra. Ponele un extra vos también. Carga los diésels S10 aditivados de Petrobras. Extra diésel S10 aditivado, calidad superior al mejor precio. Diesel Podium S10, único e incomparable. Carga siempre los diésels S10 de Petrobras. Hoy voy directo al campo y me envuelve el llanto porque ya no estás. El recuerdo hoy de todos tus ruleros, ese luto eterno que no ha de perecer. Vamos juntos hoy para Caballero, hacia ese tu pueblo que te vio nacer. A ella un erembiú pendelo cropupu cuan tú. Hoy te extraño una y mil veces. Estaba por esas veces en que taika tu y llenacen. Y si algún dolor aún me queda dentro y en tu homenaje vuelvo a ser feliz. La, 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 la. Toda la abuela del Paraguay. Hoy me entiende el que tuvo suerte de sentir ese cariño tan particular ahí, de esas manos de sol, de caricias sinceras, de Cuando comida pensás en invertir en tu futuro, pensás en lotes de Urba, con terrenos ubicados en zonas urbanas, acceso a servicios claves y cerca de todo lo que necesitas para tu comodidad. Solo tenés que llamar al 021-204-646 o al asterisco Urba para ver el terreno que deseas. Ese terreno con el que venís soñando se puede hacer realidad. Con Urba, pon los pies sobre tu tierra. Urba Inmobiliaria, traemos desarrollo. Bueno, queremos agradecerte la hospitalidad por recibirnos, por prepararnos esta tortillita con cebollita de hoja, ¿verdad? Sí, y un poquito de lechuga. Ah, un poco de lechuga también Sí. tenía.
riquísima la tortilla. Mi mamá hacía la tortilla con trocitos de carne. Y hacía la tortilla no molido nunca, ¿verdad? Y nuestra mandioca que es deliciosa. Sí, y mi abuela y eso, por ejemplo, esto era tradicional, sí o sí se desayunaba, todo Con el café con leche, con el cocido ya se comía la tortilla, ¿verdad? Bueno, nuestra tipo tererero, no, el primero la cosa dulce, sí. Y después de las 8:30, 9, con el desayuno que es el tereré, para el tereré, upa. Entonces se llevaba esto a los personales en la chacra y se le daba la tortilla con mandioca. Y siempre, ¿verdad? Yo por eso mantengo esta cultura porque ellos nos enseñaron. Inclusive también quiero contarte un poco una anécdota, ¿verdad? Que también me contó mis abuelos acerca de nuestro Cerro Acay. Sí. El Cerro Acay, seguramente como todos saben, dice que es un volcán dormido. Y siempre, sí, y desde la casa de mi abuelo, nosotros nos sentábamos y él así, no había, como decimos, celular, televisor ni nada, sino que nos contaban historias. Y ahí me decía él, mira un poco Sheraye, ese avión no puede volar y nada encima del cerro acá. Ay, me dice, ¿y por qué, abuelo? Le digo yo en guaraní así, me dice, y porque se dice que le quiere estirar al avión si pasa en el medio mismo del cerro. ¿Y por qué veo eso, abuelo? Y porque Aiko dice que hay un volcán dormido y que ese es lo que le quiere estirar. Y nos contaba, ¿verdad?, que muchas personas vinieron ya, inclusive para ver esos científicos, y que enviaban así piola dentro del hoyo y que salía todo quemado. No sé, ¿verdad? Esas son las historias también que nos historias que te contaba tu abuelo. Mis abuelos y eso, que enviaban ahí y ya no volvía, que parecía algo quemado, como quemado ya salía del hoyo del pozo. Sí, hay muchas historias del Cerro de Acay. Se comentan algunas versiones, ¿verdad? Y eso de ir contando la historia, ¿verdad? Vos te contó tu abuelo, vos le contabas a tus hijos. Sí, y vamos en la escuela mismo, vamos contando, ellos también te cuentan lo que los padres le contaban, pues yo pues estoy enseñando cerca de la escuela, se llama Gregorio Ramón Cardoso, la compañía Yeguarizo, que está cerca del Cerro Acay. Sí. Y también aparte de eso que yo vivía luego en el Cerro Acay, teníamos nuestra casa, mis padres eso, tenían su casita en la época del camino que se hizo Roble, que le llama, que para asfaltar todo esto. Y mi papá era sereno y mi mamá sí que cocinaba ahí le daba de comer a los que trabajaban. No. Y vos sabés que cuando llueve, allí por ejemplo, empezaba, yo me recuerdo todavía hasta ahora, a cantar, ¿verdad? ¿Cómo le dicen? El caraya. Y me decía mi papá y mi mamá eso, ocuta coajina. Allá ya preparaba más que. ¿Por qué? Porque cuando venía y llovía, traía el agua, porque era una corriente grande que venía y traía esas piedras así grandotas y arrastraba eso y llevaba. Entonces vos no tenías que estar cerca cuando llovía porque te va a llevar. Inclusive hubo casos de que niños y eso después de llover todos querían pasar el arroyo y era una creciente muy grande que le arrastraba a quien encontraba. Musical, danzar en